Una computadora digital es una máquina electrónica capaz de realizar cálculos, almacenar datos y ejecutar programas de manera rápida y precisa, obedeciendo instrucciones muy específicas y elementales que reflejan su estructura funcional y organizacional. Por lo tanto, es necesario saber qué es una computadora. Definimos conceptualmente una computadora como una máquina que consta de componentes de entrada, componentes de salida, un procesador central y una memoria. Tipos de computadoras. Existen dos tipos de computadoras, con base en la manera en que realizan sus cálculos: las computadoras secuenciales y las computadoras paralelas. Dentro de la clasificación de las computadoras secuenciales, a la cual pertenece la mayoría de las computadoras, encontramos a las Single Instruction Stream, Single Data Stream. La arquitectura de von Neumann pertenece a esta clasificación, que corresponde a computadoras que tienen un solo CPU ejecutando una instrucción a la vez. Además, en este tipo de computadoras solo se puede buscar o almacenar un elemento de datos a la vez. En las computadoras de von Neumann, los programas y datos se encuentran en una memoria externa. Para ejecutar una instrucción, la computadora tiene que efectuar las siguientes etapas. 1. Traer el código de la instrucción a ejecutar. 2. Decodificar la instrucción, es decir, saber cuáles son las microoperaciones que tiene que realizar la computadora para ejecutar dicha instrucción. 3. Traer los operandos en caso de que los requiera la instrucción. 4. Ejecutar la instrucción y guardar el resultado. Estas etapas se ejecutan de manera secuencial para cada instrucción, por lo tanto, una nueva instrucción no puede comenzar hasta que la anterior termine. Y dentro de la clasificación de las computadoras paralelas encontramos a las computadoras flujo único de instrucciones, flujo múltiple de datos y flujo múltiplo de instrucciones, flujo múltiple de datos, las cuales cuentan con varios de sus elementos internos repetidos para realizar los procesos en paralelo. Estas arquitecturas son importantes debido a la habilidad de manejar vectores y matrices de datos en tiempos muy cortos. Esto se hace a través de varios procesadores que ejecutan la misma operación sobre múltiples datos simultáneamente. La característica principal de este tipo de arquitecturas es que cuentan con una sola unidad de control, quien es la responsable de interpretar y distribuir la misma instrucción a todos los procesadores. En este ejercicio tenemos 3 procesadores, cada uno operando con su propia memoria local. Existen 3 flujos de entrada de datos, una por procesador, los cuales se operan de manera síncrona. En cada paso, todos los procesadores ejecutan la misma instrucción sobre un dato diferente. La mayoría de las aplicaciones interesantes que utilizan este tipo de computadoras requieren que los procesadores puedan comunicarse entre sí con el fin de intercambiar datos o resultados intermedios. Esta comunicación se logra por alguno de los siguientes 2 esquemas: mediante una memoria común, conocida como memoria compartida, o mediante una red de interconexión, conocida como memoria distribuida. En las arquitecturas de memoria compartida, todos los procesadores comparten el mismo espacio de memoria. Esto significa que el conocimiento de dónde se almacenan los datos no es la preocupación para el usuario, pues hay solamente una memoria para todos los procesadores. En las arquitecturas de memoria distribuida, cada procesador tiene su propia memoria asociada. Los procesadores están conectados por medio de una red de interconexión que les permite intercambiar datos entre sus respectivas memorias cuando es necesario. En contraste con las máquinas de memoria compartida, el usuario debe estar enterado de la alocación de los datos en las memorias locales y deberá mover o distribuir estos datos explícitamente cuando sea necesario. Por otro lado, las arquitecturas múltiple instrucción, múltiples datos o máquinas multiprocesadores tienen más de un procesador funcionando asíncrona e independientemente. Es decir, cada procesador tiene su propia unidad de control ejecutando un programa diferente. Esta es quizás la mejor estrategia de diseño orientada a obtener el más alto rendimiento y la mejor relación costo-beneficio. La comunicación entre procesadores se realiza de manera semejante a la arquitectura anterior, es decir, mediante una memoria compartida o una memoria distribuida. En las arquitecturas de memoria compartida, todos los procesadores se comunican por medio de una memoria común. Por lo tanto, para transmitir un dato del procesador PI al procesador PJ son necesarios 2 pasos. 1. El procesador PI escribe el dato a una dirección de memoria conocida por el procesador PJ. Y 2. El procesador PJ lee esa localidad de memoria. En los sistemas de memoria compartida, permitir múltiples lecturas simultáneas sobre la misma posición de memoria no debe ocasionar ningún problema.
Conceptualmente, si cada procesador requiere leer desde una misma posición de memoria, copia el contenido de esta posición y lo almacena en su memoria local, o mejor conocida como la memoria caché. Sin embargo, si varios procesadores requieren escribir simultáneamente diferentes datos sobre la misma posición de memoria, entonces es necesario establecer mecanismos de sincronización entre los procesadores para el acceso a zonas de memoria compartida. La otra forma de comunicación entre procesadores es por medio de una red de interconexión. En este modelo, la memoria es dividida entre el conjunto de procesadores para su acceso local. Además, cada procesador cuenta con su propia memoria caché. La red de interconexión puede ser de dos tipos, una directa en la que existen enlaces físicos que conectan directamente pares de procesadores, permitiendo enviar o recibir datos en cualquier instante de tiempo, y dos, de múltiples etapas, que tienen una baja cantidad de enlaces entre procesadores, de manera que cuando es necesario comunicar un mensaje entre dos procesadores que no tienen conexión directa, debe encaminarse o enrutarse dicho mensaje por procesadores intermedios entre estos dos. A continuación se muestra un cuadro resumen comparativo de las diferentes arquitecturas mencionadas anteriormente. Segmentación encauzada, o mejor conocido como pipeline, es una manera de tener paralelismo sin contar con componentes repetidos. En la segmentación encauzada, la computadora está dividida en varias etapas, de manera que cada etapa efectúa operaciones sobre instrucciones diferentes. Podemos ver 4 etapas, las cuales están ligadas con registros de acoplo. La primera etapa trae la instrucción, la segunda decodificación de la instrucción, la tercera trae los operandos de la instrucción y por último la cuarta ejecuta la instrucción. Cada instrucción requiere de 4 tiempos en ser ejecutada, sin embargo una vez que el cauce esté completo, el tiempo de salida de cada instrucción con respecto a la anterior es de un periodo T. El control de la computadora. Es el elemento fundamental, ya que coordina las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben realizar y en qué orden. A continuación veremos algunos aportes adicionales de la computación. Como podemos ver, algunas figuras históricas que tuvieron impacto significativo en el desarrollo de la computación y sentaron las bases de muchas de las tecnologías y conceptos que utilizamos en la actualidad. Charles Babbage, pionero de la computación, inventó varias máquinas calculadoras programables cuya programación es similar a la de las computadoras modernas. En 1822 presentó la máquina diferencial, la cual era capaz de procesar muchos polinomios. Y en la década de los 1830 y 1840, junto con Ada Lovelace, concibió la máquina analítica, que al programarse realizaba con precisión operaciones matemáticas. Sin embargo, pese a todas las características lógicas esenciales de la computadora moderna, nunca pudo construirla. Hermann Hollerith fue un estadístico e inventor estadounidense. Es famoso por desarrollar la primera máquina tabuladora que utilizaba tarjetas perforadas para procesar y analizar datos censales de manera más eficiente. Este concepto se convirtió en un precursor importante de los sistemas de procesamiento de datos y eventualmente construyó el desarrollo de la industria de la computación. Norbert Wiener fue un destacado matemático y filósofo estadounidense, también conocido como el padre de la cibernética moderna. Mostró interés por las matemáticas a una edad muy temprana, un niño prodigio que tuvo su doctorado a la edad de los 19 años en Harvard. Fue el primero en teorizar que el comportamiento inteligente es el resultado de un mecanismo de retroalimentación, o la teoría del razonamiento de entrada-salida utilizando el desarrollo de la inteligencia artificial. Claudie Elwood Shannon fue una de las mayores figuras de la ciencia en el siglo XX, ya que los resultados de sus investigaciones transformaron el mundo. Interesado por la inteligencia artificial, participó en la conferencia de Dartmouth, donde se fundaría este campo de estudio. Propuso ideas para la creación de una computadora que jugara ajedrez y creó un ratón electromecánico que aprendería a salir de laberintos. En 1938, en su tesis doctoral en el MIT, demostró cómo se podía utilizar el álgebra del Boole en la electrónica para el análisis y síntesis de la conmutación de los circuitos digitales, lo que dio lugar al desarrollo posterior de las computadoras como hoy las conocemos. Es considerado el padre de la teoría de la información, cuyo campo fundó con su publicación, Una teoría matemática de la comunicación. En 1948, durante su estadía en los laboratorios Bell,
Dicho trabajo sería de enorme importancia para el desarrollo de los sistemas de comunicaciones actuales. Alan Turing es el pionero de la inteligencia artificial. Aportó la máquina de Turing, una de las bases teóricas de las computadoras actuales. Desarrolló la prueba de Turing, que evalúa la habilidad de una máquina para hacerse pasar por un humano. Y participó en el desarrollo de Bomb. Con esta máquina descifraron mensajes nazis encriptados, lo que acortó la Segunda Guerra Mundial. Von Neumann fue pionero en las ciencias de los ordenadores, fue creador de la arquitectura de los ordenadores, propuso el bit como medida de memoria. Su aporte fue fundamental en la construcción teoría cuántica y teoría de la información, en donde colaboró con Claude Elwood Shannon. Fue asesor en el proyecto de la bomba atómica y fue miembro de la Comisión de la Energía Atómica de Estados Unidos. También fue el que propuso separar el software del hardware. Apéndices complementarios sobre la materia. Razón fundamental detrás de la utilización de los números binarios en las computadoras está relacionada con la naturaleza de los componentes electrónicos y la simplicidad en la representación y manipulación de la información. Los componentes electrónicos en las computadoras, como transistores y circuitos integrados, funcionan en dos estados fundamentales, encendido y apagado, representados por niveles de voltaje alto y bajo respectivamente. Estos dos estados son perfectamente capturados por el sistema binario, que tiene dos dígitos, 0 y 1. Esto hace que los números binarios sean ideales para la representación interna de la información de las computadoras, ya que coincide con la formación en que funcionan los componentes electrónicos. Y bueno, la simplicidad de los números binarios también es un factor importante, ya que los cálculos y las operaciones lógicas en el sistema binario son muy directos. Además de la línea de ensamblaje en la fabricación de automóviles, Henry Ford introdujo el salario mínimo y una jornada laboral reducida para sus empleados. También popularizó la producción en masa y creó el modelo T asequible, lo que democratizó el acceso a los automóviles y cambió la movilidad personal. Aunque no tuvo un papel directo en la computación, su enfoque en eficiencia y estandarización influyó en la mentalidad tecnológica posterior. Resumen general. Las arquitecturas Single Instruction Multiple Data son comunes en aplicaciones que requieren el procesamiento de grandes cantidades de datos al mismo tiempo. Algunas de las áreas en las que se utilizan este tipo de computadoras son procesamiento de gráficos y multimedia. Las operaciones en la creación y manipulación de gráficos, imágenes, videos y audio a menudo implican aplicar la misma operación a múltiples píxeles o elementos de datos. Estas se utilizan para acelerar estos cálculos, como la manipulación de colores, efectos especiales y compresión de datos. Otro ejemplo es procesamiento de señales. En aplicaciones como telecomunicaciones y procesamiento de audio se realizan operaciones similares en múltiples partes de una señal en tiempo real. Estas arquitecturas ayudan a mejorar la eficiencia en este tipo de tareas. Otra es la simulación y modelado. En aplicaciones científicas y de ingeniería, donde se requiere realizar cálculos repetitivos en grandes conjuntos de datos, las arquitecturas como estas pueden mejorar el rendimiento en simulaciones numéricas y cálculos de modelos físicos. Otra es procesamiento de datos masivos. En aplicaciones de análisis de datos y bases de datos, las operaciones en paralelo pueden acelerar la búsqueda y manipulación de grandes conjuntos de datos. Y otra puede ser la criptografía. En el cifrado y descifrado de los datos, donde se aplican operaciones repetitivas en bits y bytes, estas arquitecturas pueden mejorar la velocidad de procesamiento.